mis hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. No, ya entramos en la palabra, hermanos. Si estamos metidos en Jesús, Él es la palabra viva, hermano. Vamos a seguir en la palabra. Si va conmigo, como lo decía, el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, hermanos, fue escrito por Salomón, el hombre más sabio y más rico que jamás existió, más rico que Elon Musk. Él escribió el libro de Proverbios, hermano, que es la riqueza de la sabiduría de un hombre santo. Escribió el libro de Cantares, hermano. El Cantar de los Cantares, que es un retrato del amor de Dios, hermano, por su pueblo, la iglesia. Ese que escribió Cantares, hermanos, y exaltaba el amor del esposo por su esposa, lo exaltó tanto que tuvo 1000 de ellas. Y yo siempre pensé que en algún momento dado, hermano, tomando en cuenta estos errores que le costaron el reino que Dios le había entregado, que había sido sólido, hermano, firme, bajo el reinado de su padre y bajo su reinado también. Eso se destruyó por las decisiones de Salomón, pero no durante su reino, sino el de su hijo. Pero quien provocó la destrucción fue Salomón. Porque ese hombre sabio al que Dios le dio, hermano, porque fue Dios que le dio esa sabiduría. Y entienda bien, iglesia, porque Dios le dio la gracia, el regalo de la sabiduría, pero igual que todos los dones divinos, hermano, estas cosas se cultivan, se ejercitan. No es que de momento bajó una centella y usted quedó sabio. Es que Dios pone esa sabiduría en usted y la misma sabiduría de Dios lo impulsa a usted a profundizar en el conocimiento para que la sabiduría crezca y produzca. Los dones espirituales, los del Espíritu Santo, hermano, los sobrenaturales son así también. Dios lo puede tocar a usted con su Espíritu Santo y darle un don, el que sea. Usted se puede quedar en esa primera experiencia, hermano, y no crecer en ella. Pero si usted crece, si usted decide profundizar en la experiencia, hermano, entonces el don de Dios se acrecenta, se agiganta, crece en usted. Se vuelve mayor y más profundo, sea el don que sea. Empezando, hermano, precisamente con esa señal maravillosa de hablar en lenguas. Eso se ejercita, hermano, y usted crece en la experiencia si usted quiere. Hay muchos de nosotros que por miedo, hermano, cuando viene esa experiencia, uno la frena. Y si usted le da libertad, usted se va a asombrar de cómo usted puede disfrutar el influjo de Dios en el don de Dios hasta llegar a una profundidad maravillosa. Así es con la profecía y todo lo demás, hermano. Dios le dio a Salomón sabiduría, pero cuando usted lee la Escritura, de hecho escrito por él mismo, él dice que el Señor le dio lo que él pidió y lo que no pidió, hermano, pero él se metió en los libros. Él se dedicó al estudio.
E inclusive en Eclesiastés encontramos que él decidió experimentar todas las cosas, buenas y malas. Decidió experimentarlas todas, porque cuando Dios le dio semejante sabiduría, hermano, él se propuso conocerlo todo. O sea, que no fue que Dios le dijo, eres sabio, y entonces él se sentó, hermano, a disparar sabiduría como así. Él se metió en los libros, se dedicó a estudiar. Dice la Escritura que disertó sobre las plantas, sobre los animales, sobre esto, aquello y lo otro, hermano. Porque se dedicó entonces a estudiar y a meterle información a ese cerebro que ahora estaba siendo, hermano, engrandecido por el mismo Dios. Pero asimismo, en su deseo de alcanzar mayor conocimiento y más sabiduría, se envolvió Salomón en cosas no sabias. Porque si el hombre en verdad era sabio, después de escribir cantares, hermano, se hubiera quedado con una sola mujer. Con una sola. Él mismo lo escribió, hermano. Él mismo lo escribió. Y sin embargo, luego se fue en contra de aquello que él mismo, bajo el influjo del Espíritu Santo, hermano, había escrito. Cuando llegamos a Eclesiastés, hermano, encontramos otro hombre, no es el mismo que escribió Proverbios. No es el mismo, hermano, que escribió Cantares. Ahora está aquí Salomón, ya mayor también, y habiendo cometido una multitud de errores, todavía bajo el influjo, hermano, de aquel que lo tocó, nuestro Dios. Escribe, hermano, pero escribe como le decía al principio, que hay cosas, toda la escritura, hermano, dice la palabra misma, es inspirada por Dios. Lo dice en 2 Timoteo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en hacer lo bueno, en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos o maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Y esos son versos, hermanos, que usan palabras que son absolutas. Enteramente, ¿qué es entero? Todo. Entonces, preparado para toda, y toda es que, hermano, toda, ¿verdad que sí? Jimmy. Y en inglés también así. Buena obra. Absolutos, hermano. Son versos absolutos. Toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Pero escuche bien. Hay palabra de Dios, como decía al principio del servicio, hermano, que es palabra de Dios narrativa, que es que está dándole una narración. Por lo tanto, es palabra de Dios, la inspiró el Espíritu Santo, pero lo que está haciendo es que está narrando un evento histórico, algo que pasó, y lo narra como pasó. Y entonces usted encuentra ahí, por ejemplo, que el diablo, había una reunión en los cielos, y se presenta Satanás, y hay una conversación entre el diablo y Dios. Lo que el diablo dice es palabra de Dios, hermanos, narrativa, porque Dios está inspirando al escritor a narrar la historia, pero no es normativa. O sea, usted no hace doctrina de lo que el diablo dice, a menos que sea para tirarle al diablo. Porque a mí en una ocasión me regalaron un souvenir, una cuchilla, hermano. La compraron en una librería cristiana y tenía un mensaje cristiano. Y cuando yo veo el verso, yo no lo podía creer, porque usaron, de tantos versos que hay en la Escritura, hermano, usaron el verso donde Satanás dice, lo ha rodeado de toda clase de bien y en todo lo ha prosperado. Entonces, eso se oye bonito, hermano. Cuando usted lo saca de su contexto y lo pone, eso se oye precioso, hermano. Pero el que está hablando es el diablo. Tantos pasajes en la Escritura, hermano, para poner un mensaje cristocéntrico.
y ponen ese verso donde habla Satanás. Eso es narrativo, pero no es normativo. Usted no hace doctrina de eso, a menos que sea hablando precisamente en contra del mismo diablo. Y el libro de Eclesiastés, usted tiene que verlo de esa manera. Lo que caracteriza el libro de Eclesiastés, hermanos, especialmente una frase bien común en el libro, que es donde dice, debajo del cielo. O sea, yo he visto estas cosas debajo del cielo. Y usted tiene que entender entonces que el hombre lo que está narrando es su experiencia como hombre precisamente en el mundo en que él estaba viviendo las situaciones que él vivió. Entonces hay mucha cosa aquí que es narrativa, hermano. Y lo normativo, lo que es consejo divino, que usted lo puede usar para sana doctrina, usted tiene que discernirlo. Y como solamente lo puede hacer, hermano, es por el conocimiento mismo de la palabra de Dios. Porque ahí Salomón dice que una misma cosa le pasa al hombre y al animal. Dice, se mueren y para la tierra se van y se acabó. Y entonces ya estamos como los adventistas, hermano. Que no hay infierno, no hay castigo eterno, ni nada de ese tipo de cosas. Y nosotros sabemos que no es así, si es que lo sabemos. Entonces usted tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios en general, hermanos, para usted poder entender el libro de Eclesiastés y poderlo interpretar sabia y correctamente. Porque no todo en ese libro es normativo, no todo es una norma, no todo es un mandamiento, no todo es una regla para seguir, porque si es así, usted sabe cómo termina uno, hermano, con Eclesiastés, deprimido. Inclusive, y este es mi punto, es un punto, y esto es bien personal, hermano, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, porque a mi juicio, inclusive Salomón, hermano, por cosas que él hizo, perdió su sabiduría, no la perdió toda. ¿Sabe por qué? Porque él era el hijo de una promesa. Dios había hecho una promesa a David su siervo en cuanto a ese muchacho. Y la escritura dice que Dios amó, hermano, a Salomón. Lo dice la escritura. Y ese amor de Dios, hermanos, por encima de todo lo que ese hombre hizo, prevaleció al final. Pero Salomón murió antes de tiempo. Pudo haber durado mucho más, hermanos, cuando el mismo consejo de él dice que la sabiduría extiende la vida. El hecho de que él muriera relativamente joven, hermano, es testimonio para mí de que todo aquello que él había tenido lo perdió. Pero si no fuera otra cosa, hermano, con nada más que las 700 esposas y las 300 concubinas, con eso ya yo tengo. Pero él mismo, hablando de sí mismo en el libro de Eclesiastés, le estoy diciendo esto, hermano, porque nosotros estamos hablando ahora de la fe del malo, ese es el tema, la fe del malo versus el temor de Dios. Porque el malo, y cuando yo digo el malo, para nosotros es fácil imaginarnos que es otra gente, los de afuera, los del mundo, y es cierto, el que no conoce a Dios, y es cierto. Pero dentro de las iglesias, hermano, habrá gente mala. ¿Ah? Alguien por ahí se desinfló y hizo y usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad, hermano? Que son muchos, es mucho. Porque vamos a ver en un momento que el malo tiene su fe. Y esa fe lo sostiene o la sostiene en su maldad, sea dentro o fuera de la iglesia. Pero el antídoto contra eso, hermano, es el temor de Dios. Y entonces nosotros, ¿por qué usted cree que uno se siente tan envuelto, hermano, en la presencia del Señor cuando uno está cantando un coro como el que acabamos de cantar? Y no estoy hablando del último que yo canté, sino el que estábamos cantando con el grupo. Si no es porque Dios mismo, hermano, lo que espera de nosotros, hermano, es que nosotros abracemos eso que se llama el temor de Dios.
Temer a Dios y amar a Dios, hermanos, es lo mismo. Temer a Dios, amar a Dios y obedecerle es exactamente lo mismo. Usted lo puede usar como sinónimos, hermano, esas palabras. Pero nosotros tenemos que escoger porque el tiempo es malo. Nosotros, yo me acuerdo cuando Gille Ávila decía en los 70, hermano, que los tiempos eran malos. Gille decía, no, que estos tiempos malos, que aquello y lo otro. Hermano, porque parecía que todo estaba al revés. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, hermano, es infinitesimalmente mayor que cualquier cosa que haya visto o vivido nuestro hermano Gille Ávila. Que lo que anunciaba era, mirando alrededor, que Cristo venía y viene pronto. Volviendo a Salomón, hermano, para que usted entienda el asunto. Fíjese conmigo ahí en Eclesiastés. ¿Está ahí, iglesia? Vaya conmigo al capítulo 7. En el capítulo 7, si va conmigo al verso 23. Mire, esto es Salomón hablando, hermano. Déjeme esperar que le pase la página. Eclesiastés 7, 23. 7:23. 7:23. Todas estas cosas probé, ¿cómo? Con sabiduría diciendo, seré sabio, pero ¿qué pasó, hermano? La sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Dígame usted si eso no es una confesión, hermano, de haber perdido, por lo menos, iglesia, la profundidad de aquello que Dios le había dado. Si a usted le parece que tener 700 esposas y 300 concubinas, hermano, eso es algo que a mí, y los números, a mí me encantan los números, hermano, y como quiera, de todas formas, yo nunca he podido como que asimilar eso. No, porque estamos hablando de un número concreto de esposas y concubinas y como que no lo puedo asimilar. Pero si eso fuera poco, hermano, porque tuvo todas esas mujeres y esas concubinas, dice la Escritura que desviaron su corazón de Dios. Y usted sabe lo que hizo, hermano. Les hizo templos a sus dioses, porque eran mujeres de los pueblos que Dios le había dicho a Salomón, no te juntes. No solamente a Salomón, al pueblo entero. Es que Dios le dijo, no se junten con las mujeres de los pueblos que yo saqué de aquí. Precisamente porque van a desviar su corazón de mí y los van a llevar a los ídolos. Y entonces precisamente, hermano, eso fue lo que le pasó a Salomón. Les construyó templos. Recuerde que era el hombre más rico del mundo. Pero no solamente eso, hermano. ¿Usted sabe lo que dice la Escritura? Que allí con ellas adoró. Adoró con sus mujeres, hermano. Otros dioses. Salomón. Salomón, hermano. Eso es deprimente. ¿Usted sabe por qué? Porque si uno se pone, por eso yo le decía que si uno lee el libro de Eclesiastés, hermano, sin tener el contexto del resto de la Escritura, no termina deprimido. ¿Usted sabe por qué? Porque si eso le pasó a él, hermano, ¿qué no nos podrá pasar a nosotros? Y eso es lo primero que le viene a la mente a uno, hermano. Y usted sabe que el diablo usa la Escritura en contra de los creyentes. ¿Usted sabía eso, hermano? Lo hizo con Jesucristo, no le dijo a Jesucristo. Cuando Jesucristo le ripostó la primera tentación con la palabra, escrito está. Y dice, sí, pero también está escrito esto. Y el diablo viene con argumentos como ese. Si eso fue Salomón, ¿tú crees que tú? Y usted sabe qué hace el Espíritu Santo, hermano, con el creyente. Que de momento le traga a la memoria
todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso usted necesita el contexto de la palabra, hermano, para entonces usted poder responder con sabiduría al ataque y a la tentación de Satanás. Hermano, este hombre terminó adorando ídolos. Wow. Salomón. Con todo y eso, iglesia, Dios le dio la oportunidad de recapacitar, y ese recapacitar de él lo vemos precisamente en este libro. Vemos como lo que hay y lo que se hace debajo del cielo, hermano, se lo comió, se lo tragó vivo. Porque donde había que poner la mirada, hermano, no es en lo que está debajo del cielo, es lo que está allá arriba en el cielo. Ahí es que hay que tener la mirada, ahí es donde tiene que estar el corazón. Y el Señor en su misericordia le permitió escribir cosas en este libro, hermano, maravillosas. Mire lo que dice en capítulo 8. ¿Está conmigo? En el verso 11, capítulo 8, verso 11. Mire lo que dice aquí, iglesia. Por tanto, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Jack, ¿qué quiere decir la palabra luego? Ajá, en México. Ajá, y cuando dicen luego, luego. ¿Y qué quiere decir luego, luego? Ajá, ahorita, ¿verdad que sí? Ahora, ese es el luego de ahí. No, ya que está, ¿cómo es? Boricua. Sí. Sí, no, ya está, sí. Y Nancy ni se diga. Yo no sé si eso es bueno, Jack. Hay que ver. I don't know. Por cuanto no se ejecuta enseguida, vamos a usar esa palabra, rápido, ahora. Por cuanto no se ejecuta enseguida sentencia sobre la mala obra, ¿usted sabe qué pasa? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Mire eso, hermano. Es que el malo hace lo malo y como no hay una consecuencia mala inmediata a su acción, como no se ejecuta una sentencia sobre su pecado, entonces, ¿qué es lo que hace? A mí no me va a pasar nada. Esa es la fe del malo, iglesia. La fe del malo es esa. Bueno, yo lo hice y no pasó nada. Y lo volví a hacer y no pasó nada. Y lo he seguido haciendo y no pasó nada. Y eso quiere decir, en la lógica del malo, porque malo y bruto muchas veces es lo mismo, hermano. En esa lógica, entonces, si no pasó nada, quiere decir que no va a pasar nada. Así que no me tengo que preocupar de nada, hermano. Y no es así. Pero sin embargo, hermano, Salomón en su sabiduría, inspirado por el Señor, dice, porque como la sentencia no se ejecuta enseguida sobre lo malo que se hace, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Sigamos haciendo lo malo. ¿Cuál es el asunto con esto, hermano? Es que si nosotros no tenemos cuidado y tomando en cuenta el testimonio del mismo Salomón, iglesia, nosotros fácilmente podemos caer en cualquier tipo y toda clase de maldad. Porque usted sabe qué fue lo que perdió Salomón, hermano. Estamos hablando de su sabiduría. Pero usted sabe que en verdad fue lo que perdió, hermano. ¿Cómo? El temor. En verdad lo que perdió, hermano. Y es lo mismo. Lo que perdió fue el temor.
Él mismo está escribiendo esto. El asunto es que si hay un libro, hermano, donde hay una sinceridad tremenda en cuanto a lo malo que se ha hecho, es este libro. Dice, como no hay una sentencia que se ejecuta enseguida, entonces el corazón, y no dice de los malos, dice de los hijos de los hombres. Entonces está dispuesto para seguir haciendo el mal. No hay castigo, no hay castigo, no hay castigo. Oiga bien, verso 12, ¿está conmigo, iglesia? Y puede participar y puede preguntar también, iglesia. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, porque eso es lo otro, iglesia, con lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Usted se recuerda que estábamos hablando de Asaf, que por poco se pierde también. En cuanto a mí, por poco. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, viendo la prosperidad de los impíos. Hacen mal 100 veces. 100 veces, hermano. Y siguen viviendo como si nada. Pero escucha bien lo que dice la palabra del Señor, iglesia. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días y viva mucho, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Pero oye bien, iglesia, los que temen ante su presencia. Qué versículo, hermano. El pecador puede pecar las veces que quiera. Y uno verlo que no se muere, no le da un ataque cardíaco. Todo lo contrario, es tan malo que se va al gym, hermano, y está saludable. El otro día, como yo estoy así medio como sensible con mi flaquencia, hermano, y obviamente si yo voy a ver un video que me motive, yo no voy a buscar uno de muchachitos de 20 años. Busqué uno de viejitos que estuvieran en buena condición física, hermano. Y allí salieron unos viejos que las caras estaban derretidas, hermano. Parecían velas de iglesia católica de las de antes, hermano. Pero del cuello para abajo, iglesia, es que Superman se quedaba corto. Era una cosa así, hermano, una hinchazón que ni con Benadryl se les bajaba a esa gente. Entonces, este es el problema, iglesia, que uno ve esa gente que lo que viven es para eso. Entonces, la cara es de 70, hermano, pero el cuerpo es de 27 y de momento a uno como que le da una cosa. Y uno dice, ve acá, si yo puedo con la mitad de esos abdominales, si yo con la mitad de eso, yo me conformo. Es como Masi le llamaba, hermano, porque parecía que tenía una tabla de la bala así en el... Y finito. Y entonces para nosotros es fácil, hermano, que la mente se nos vaya detrás de esas cosas. Y ya yo le dije de la barra que tengo detrás de mi casa, hermano. Y eso que cada 2 semanas la uso fielmente. Cada 2 semanas paso, hermano, hago uno y sigo andando. Pero no veo el resultado, no veo el progreso. Debe ser que tengo que ser más agresivo, hermano, y más proactivo. Pero usted sabe qué, entonces me vuelvo más agresivo y más proactivo en eso. Y cuando vengo a ver, hermano, lo que estoy es como una camisetita como la que ellos se ponen, hermano, que se le tiene que notar que el pecho no solamente se le sale por aquí, sino que se le sale por los sobacos también así, hermano. La cosa ancha esa. Y cuando vengo a ver, hermano, quizá tenga el físico que vi a otro tener. Pero usted sabe que, igual que a Salomón, se me fue el temor de Dios. Entonces mejor que tener bonos flacos, hermano.
y cerquita de Dios. Que a fin de cuentas viene el día, hermano, donde eso no va a importar absolutamente nada, porque todos vamos a estar jóvenes y perfectos. Amén. Que viene la matepelo de nuevo, hermano. Oh, aleluya. Uy. Mira cómo a Pedro le entró el gozo. Eso viene, hermano. Oye bien, iglesia, pero escucha bien. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien. ¿A usted sabe a quién le va a ir bien, hermano? A los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Es que usted sabe que uno ve al malo que prospera y madura. Hay un viejo endemoniado que se llama Soros, de apellido Soros, que es un multimillonario, hermano, que anda comprándole el alma, a nombre de Satanás, le anda comprando el alma a medio mundo, hermano, para afectar la política no solamente nacional, sino internacional también. Y a ese hermano lo que le quedan son 2 estornudos. Pero, sí, no, y él anda con el ataúd a cuesta, lo que pasa es que él no lo ha visto, ya yo lo vi, él no lo ha visto. Pero ese endemoniado, hermano, toda su vida ha tenido todo lo que se le ha venido en gana. Y uno piensa, cuando lo ve así, hermano, viejísimo, uno piensa que ha vivido mucho. ¿Usted sabe qué? Que él piensa lo mismo también. ¿Usted sabe qué dice la Escritura? Eso no es así, hermano. Eso lo estamos pensando nosotros, que para nosotros 80 años es como dijeron ahorita. Los días no le van a ser prolongados, hermano. Porque usted sabe cuándo viene nuestra prolongación de vida, iglesia. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, disfrutando la eternidad, hermano, en los cielos. Y no dije el cielo, dije los cielos. Porque cuando usted está aquí, el cielo está allá, pero cuando usted esté allá, el cielo va a estar en todas partes, hermano. ¡Uy, qué cosa maravillosa! Y de hecho, cuando usted mire de allá para la tierra, usted sabe dónde va a estar la tierra, en el cielo. ¡Aleluya! No le van a ser prolongados los días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos? ¿La fe del malo? No me va a pasar nada. Hasta ahora no he tenido ninguna consecuencia. Es más, he sido, yo no sé si usted se ha dado cuenta ahora, hermano, pero la palabra bendecido ahora, y de eso tiene culpa la iglesia. Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora donde quiera, hermano, usted ve que dice blessed. Blessed. Lo ven los t-shirts, hermano. Pero de quien cuando usted mira a la persona, solamente de mirar a la persona, usted sabe que esa persona, si tiene algún blessedness, no es el que viene de Dios. Si tiene una bendición, no es la que viene de Dios. Lo he visto tatuado, hermano, lo he visto de 1000 maneras. La palabra bendecida o bendecido. La única bendición verdadera, iglesia, es la que viene de temerle al Dios de los cielos, de amar al Dios de los cielos, de servirle al Dios de los cielos, de tener al Dios de los cielos. La gente se puede llamar bendecidos, hermano. Pero el que le está diciendo algo bueno, que en verdad es malo, es el mismo diablo, para llevárselos enredados. Porque la palabra es clara, hermano. Esa gente no va a tener eternidad de vida. Porque los días que tienen aquí, aunque se le alarguen, son como sombra. Por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. ¿Qué es eso de temer? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es eso de temerle a Dios? Temer a Dios. Temer. Ajá.
Obedecer, ajá. ¿Cómo? Reverencia. ¿Y cuál tú dijiste, Juni? Tenerle miedo. ¿Y por qué? ¿Qué es eso de tenerle miedo? Ah, respeto, no miedo. Mire, hermano, es tenerle miedo. Grábeselo de una buena vez. Es reverencia, hermano, por supuesto. Es respeto, hermano. Es obediencia. Es obediencia, hermano. Pero usted sabe qué es también. Es temor, hermano, de miedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese temor de miedo no está en nosotros, hacemos a Dios menos. Ahí es que lo ponemos como que es lo que hace que come corazones, hermano. Que no castiga. Que cuando dice que fuego consumidor es que consume lo malo, ¿verdad? Pero es que no es que consume al malo. Lo que consume es lo malo, no al malo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y usted sabe que Pablo también decía que andemos los días de nuestra peregrinación con temor, y escuche bien, hermano, y dice, y reverencia, porque nuestro Dios es, ¿qué? Fuego consumidor. Y entonces usted me va a decir a mí que ese temor es solamente respeto, hermano. Si le está diciendo que Dios es fuego consumidor, mira, anda con temor, anda con reverencia, anda con respeto, anda con humildad, pero usted sabe que también, hermano, el temor de miedo. A nosotros nos falta eso, iglesia. De hecho, y esto no era parte, pero es un versículo que yo uso para probar este punto una y otra vez, hermano. Y quiero que vaya conmigo en Deuteronomio, capítulo 8. A los papás, pastores, ¿tenemos miedo? ¿Ah? A nuestros padres, ¿le tenemos miedo? Sí, claro que sí. ¿Cuánto más a Dios entonces? Yo digo que es ahí, pero ya se me perdió. Bueno, si no es ahí, es en otro lado. Se lo voy a decir. Se me perdió la cita. Tengo el verso. No, pues ya son 62, hermano. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ah, Isaías. ¿Y por qué yo dije Deuteronomio? O yo dije Isaías y ustedes entendieron Deuteronomio. Amén, está bien. El 12 es Juni. Ok. Ya lo tiene, iglesia. Búsquelo y márquelo. Es Isaías capítulo 8, versos 12 y 13. Yo amo Deuteronomio también. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Oiga el 13, hermano, porque esta es la clave. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y usa temor, y usa, eso por si acaso uno no entiende o dice, no temas lo que la gente teme. No andes repitiendo lo que dice el impío. Ni huyas de lo que esa gente huye. Si le vas a tener temor a alguien, ténselo a Dios. Pero si le vas a tener miedo a alguien, también tenle miedo a Dios. Y es Dios el que lo dice, iglesia. Ay, no, pero a Dios no se le tiene miedo. Voy a hacer el punto de Edgar, hermano. Uno teme
hacer lo malo delante de papá cuando uno era niño, porque uno sabía que papá, si uno hacía lo malo, hermano, lo iba a castigar. Y entonces uno ama a papá, hermano. Los niños son como los perros satos, que el papá lo castiga y al rato que está uno buscando la vuelta, así, eso que uno fue el castigado. Porque el miedo, el temor, hermano, no quita el amor. Todo lo contrario, lo realza. Nosotros no queremos ofender a Dios, hermano. Y sabiendo que Dios es justo, tiene que haber un temor, hermanos, natural, un temor de miedo natural en nosotros de hacer lo malo, porque usted sabe que Dios dentro de su justicia castiga el pecado. Pero usted sabe qué es lo que ha pasado con nosotros, que quizá hemos caído en la fe del malo. Y eso tiene que salir de nosotros, hermanos, porque nosotros tiene que haber el el temor de Dios. Temor es, hermano, y aquí cuando se expresa, vuelva conmigo entonces a Eclesiastés, capítulo 8. Cuando se usa la palabra temor, hermano, por definición directa, hermano, del hebreo, temer es respetar, reverenciar, y temer también es sentir miedo. Por definición directa. Ahora, cuando aquí dice que esta gente, el malo, hermano, no va a vivir mucho porque no temen delante de la presencia de Dios. Y antes de eso decía que al justo, hermano, le va a ir bien a los que temen a Dios. Entonces, ¿qué es a los que temen a la presencia de Dios, hermano? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si no es precisamente ese temor? Y si lo hemos perdido, hermano, recuperarlo. Recuperarlo. ¿Usted no cree, iglesia? O sea, si nuestro bienestar depende de eso, eso es lo que necesitamos. Total, el mismo Salomón, hermano, en su mejor libro, que fue el de Proverbios, en el primer capítulo, en el verso 7, vaya conmigo allá. En Proverbios capítulo 1. Todos nosotros lo hemos escuchado en alguna ocasión, hermano. ¿Lo tienes, iglesia? ¿Qué dice ahí? El principio de la sabiduría es que, hermano, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si nosotros tenemos el temor de Dios, hermano, quiere decir que en nosotros automáticamente comenzó la sabiduría. ¿Y quién de nosotros no necesita eso, hermano? ¿Quién de nosotros necesita sabiduría? Porque conocimiento tenemos mucho, hermano. Y los estudiados aquí más, y los que tienen diploma, hermano, eso, conocimiento. Son una fuente de conocimiento, un zafacón de conocimiento, hermano. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero conocimiento y sabiduría no es lo mismo, iglesia. Conocimiento tienen los científicos. Conocimiento tienen, hermanos, toda esa gente que hace lo malo. Los estrategas militares que matan tanta gente, hermanos, esa gente tiene un conocimiento tremendo. Pero conocimiento y sabiduría no es lo mismo, porque la sabiduría que viene de Dios, hermano, no es solamente la que te enseña lo que es correcto, sino que te impulsa para hacerlo. Entonces nosotros, si algo necesitamos, es sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si el libro de Proverbios se quedara con ese verso nada más en cuanto a la definición, hermanos, de sabiduría, todavía se quedaba corto. Pero en el capítulo 8, vean conmigo el capítulo 8, porque esto sigue, hermano, esto es Salomón, el mismo que escribió Eclesiastés, diciéndonos a nosotros, hermanos, lo que es eso, el temor de Dios. En el capítulo 8, verso 13, hermano, y estos son definiciones. Usted sabe que el mejor diccionario bíblico es ¿quién? La Biblia. En el verso 13 dice, el temor de Jehová es, y ahí empieza el consejo, hermano. Usted está diciendo, bueno, si nosotros lo que necesitamos es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová?
Bueno, es respetarlo, es reverenciarlo, pero es tenerle miedo también. Hermano, mírelo aquí, hermano. El temor de Jehová es, ¿qué dice? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrecer. Uy, qué lindo, hermano. Es aborrecer, hermano. Y ya nosotros sabemos qué es aborrecer, ¿verdad, hermano? ¿Qué es aborrecer? Odiar lo malo. Entonces nosotros tenemos que pensar, hermano, si de verdad nosotros odiamos lo malo. O que nosotros llamamos malo. Porque la fe del malo le dice que lo malo que él está haciendo mal no es malo o tan malo como para que sea lo suficientemente malo para que le atraiga el mal. ¿Me entendió, iglesia? Ni yo mismo me entendí, pero es así. O sea, ¿qué es malo? Porque el problema es, hermanos, que cuando nosotros perdemos el temor, redefinimos las cosas. Cuando el temor se pierde, lo que Dios llama malo, uno no lo llama malo o no tan malo. Cuando el temor se pierde la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces empezamos a redefinir las cosas. Yo puedo tener esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo ir a tal lugar, me puedo asociar o juntar con tales personas y hacer tales cosas. Y eso no es nada malo. Lo bueno del Señor, hermano, es que cuando estamos hablando de estas cosas en este ambiente, a uno le vienen a la memoria esas cosas que yo no estoy llamando malas, que para Dios sí lo son. Porque el Espíritu Santo, si algo hace, hermano, es que redarguye. Y nosotros usamos esa palabra, hermano, como libremente, sin darnos cuenta de que lo que el Espíritu Santo hace es que te revuelca la conciencia. Perdón, nos revuelca la conciencia. Y empieza el desfile de nuestra maldad que nosotros consideramos indefensa, porque por haber perdido el temor, perdemos también la vergüenza. No hay aleluya. A mí me encanta esto. El temor de Jehová es odiar el mal. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, que ponga en nosotros ese aborrecimiento. Ese aborrecimiento de lo malo, hermano. Amén, iglesia. Entonces dice, y yo creo con todo mi corazón, que lo más malo es lo que aquí menciona. Y el principio de toda gran maldad está en esto. En la palabra del Señor no hay accidente. Aborrecer el mal. Y es como si dijera, empieza por aquí. Empieza por aquí. La soberbia, porque la soberbia no me deja ver a mí mi error. No me deja ver mi propia maldad. Puedo ver la maldad ajena, el error ajeno y culpar al ajeno por mi propia maldad, pero yo no me voy a acusar a mí mismo de aquello de lo que yo sí soy culpable. Por eso dice como primera cosa la soberbia. David decía, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, que no me domine la soberbia. Entonces seré íntegro, voy a estar bien por dentro y por fuera, y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia, hermano, y la arrogancia son hermanas gemelas. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Que nosotros podamos decir lo mismo, hermano. Que nosotros aborrecemos estas cosas, que nosotros odiamos estas cosas. Pero la cosa no se queda ahí. Vaya conmigo al capítulo 14 ahí, versos 26 y 27. 14, 26 y 27. Usted está notando eso, ¿verdad? Y le está poniendo aquí definición de
temor de Jehová. Fue retórica, pura retórica, es para que lo haga. Verso 14:26, ¿lo tiene, hermano? En el temor de Jehová está ¿qué? ¿La qué? Oiga, ¿y quién de nosotros no necesita eso, hermano? Por eso cuando cantamos, hermano, que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús, hay poder, hermano. Cuando hay temor de Jehová, hermano, en ese temor de Jehová está la fuerte confianza, que es lo mismo que decir, hermano, una gran fe. Para uno aferrarse, hermano, de lo invisible, porque lo único que estamos creyendo es una palabra. Pero si hay temor de Jehová, la confianza en esa palabra es fuerte, tremendamente fuerte, hermano. Y esperanza tendrán sus hijos. Ve el 27. El temor de Jehová es, ¿qué es, hermano? Manantial de vida para apartarse de los lazos. Uy, hermano, usted tiene que marcar eso. Pero que en el capítulo 15, hermano, el último verso del capítulo 15, verso 33. Porque eso es lo que necesitamos, iglesia. Lo que se ha perdido es el temor. El temor de Jehová, ¿qué? Quiere decir que eso es una definición del temor de Jehová. Es enseñanza de ¿qué, hermano? Uy, esto explica mejor lo del capítulo 1, verso 7, que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hermano. Lo que está diciendo aquí, el temor de Jehová te enseña sabiduría. Entonces es lo que necesitamos, hermano. Usted no cree, hermano. Amén. Pero si decimos amén, estamos reconociendo que lo hemos perdido. Amén. Nos estamos acusando nosotros mismos. Y eso está bien, hermano, perfectamente bien. Porque no hay nada mejor que uno reconocer la falta para que entonces el Señor la supla. Amén, iglesia. Mire qué cosa maravillosa. Pero oiga bien que la cosa no se queda ahí. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede, ¿qué, hermano? Quiere decir que lo que hay que hacer es ¿qué? Humillarse. ¿Qué es lo que decía David también? ¿Qué es lo que Dios no desprecia, hermano? ¿Qué es lo que Dios no desprecia? Un corazón que contrito. Hermano, y contrito es entristecido y humillado. Y entonces cuando Dios ve ese corazón en nosotros, como ahora, hermano, que estamos reconociendo verdaderamente nuestra necesidad de temor de Jehová, para que entonces tengamos largura de días, hermano, tengamos esa sabiduría maravillosa y una confianza fuerte, iglesia, una fe fuerte, fortalecida en el Señor. Lo que tenemos que reconocer es eso, Señor bendito, ten misericordia de nosotros. Que es que Dios no nos ha matado, hermano, porque de verdad nos ama. Capítulo 16. El verso 6. Oiga esto, hermano. Con misericordia y verdad, ¿qué se corrige, hermano? El pecado. Ahora vea lo que sigue. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para nosotros apartarnos del mal, hermano? ¿Lo estás viendo, iglesia? Eso es todo. Pues entonces eso es lo que hay que pedir, eso es lo que tenemos que buscar, hermano. Un poco más adelante, 19, capítulo 19. Definición, 23, verso 23. ¿Está conmigo ahí, iglesia? El temor de Jehová es para vida. Y con él, o sea, con el temor de Jehová, vivirá lleno de reposo el hombre y la mujer también. No será visitado ¿quién de nosotros no necesita reposo, descanso, hermano? Especialmente en el Señor. ¿Quién de nosotros no quiere no ser visitado del mal, hermano? Pues usted sabe qué es lo que hace falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta? Temer a Jehová, hermano.
Y usted sabe lo que pasa, eso no quiere decir que las cosas no van a llegar, hermano. Es que no te van a llegar aquí. Ni te van a llegar aquí. Pueden llegar alrededor tuyo, pero a ti no te van a acabar. Dime, su hermano. Ajá. 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 Contéstame tú la pregunta. ¿Es el temor de Jehová o es el temor a Jehová? La Escritura dice que es el temor de Jehová. Y automáticamente cuando dice el temor de Jehová, que Él no lo da. Entonces cuando Él nos da su temor, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ajá. Pero tenemos el temor de Jehová, pero automáticamente entonces le tememos a Jehová. Amén. Pero definitivamente, hermano, Él es quien lo pone. Él es quien lo da, porque a fin de cuentas, hermano, eso es parte precisamente de la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová, el que viene de Dios. Es el principio de la sabiduría. Cuando ese temor que viene de Dios llega, la sabiduría comienza. Y entonces uno tiene el temor a Jehová. Tiene el temor de Jehová y el temor a Jehová. Amén. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, porque si lo que hay es reposo, y que el mal, hermano, y que el mal no te va a poseer el alma, ni va a dominar tu pensamiento. Dios mío, eso es lo que yo quiero, iglesia. Amén. Amén. Vuelva conmigo a Eclesiastés, capítulo 8. Pregunta. Oh, ya. Ajá. Entonces hay expresiones, hermanos, que son del vulgo. O sea, eso es lo mismo que decir vulgares, pero no en el sentido malo de la palabra, sino del vulgo, del montón, hermano. Que entonces uno dice que de bruto. ¿Y por qué? Porque me alejé de Dios. Y entonces la sabiduría, como decía el mismo Salomón, entonces se alejó de mí. Entonces ya no estoy tomando decisiones, hermano, sabias. No estoy tomando decisiones correctas. Lo que estoy haciendo, hermano, es teniendo la fe del malo. De que yo tomo las decisiones, hago lo que yo quiero y si no veo consecuencias negativas en el momento, entonces lo sigo haciendo. Esa cosa se apoderó de mí. Nosotros lo que necesitamos, hermanos, es el temor de Jehová. Ahora, ¿cuán grave es el asunto? Examinémoslo aquí, hermano. Examinémoslo aquí entre nosotros. ¿Qué concepto tenemos nosotros del santuario de Dios? Solamente voy a empezar por ahí, hermano. Del santuario de Dios. ¿Qué hay en nosotros cuando nosotros llegamos aquí y cómo nosotros vemos estas 4 paredes viejas y esta alfombra que está de cambiar? ¿Cómo nosotros nos acercamos, si es que nos acercamos a Dios cuando estamos en este lugar? Nos acercamos al edificio, pero a Dios nos acercamos. Si así lo hicimos, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué concepto tengo yo de lo que es el altar y lo que este altar representa? O sea, ok, pero esa es la idea de esta pregunta. Pero entonces, si eso es así, precisamente es la señal de que se ha perdido el temor. No, pero es que esa es la norma ahora. El otro día yo estuve en una reunión de líderes, hermano. Que estoy hablando de líderes y pastores y todo lo demás. Entonces lo primero que me ofrecen es, y lo hacen con buena intención, hermano, y de buen corazón, que conste. La botellita de agua, cosa de que mientras se está hablando allá al frente, si yo tengo sed, me tomo la botellita de agua. Hermano, hermana. Si hubiera sido el tabernáculo en el desierto, una tienda de campaña hecha con pieles de animales, iglesia, que la montaban y la desmontaban. Si hubiera sido en el tabernáculo, y no le estoy hablando dentro del tabernáculo, lo estoy hablando en los atrios, que usted entraba con su botellita de agua,
Lo que iba a quedar era un plegoste de plástico nada más, hermano, en el piso, prieto, quemado. Si hubiera sido en el templo de Salomón, voy contigo, Jimmy. Si hubiera sido en el templo de Salomón, hermano, nosotros sabemos lo que le pasó a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón. Nosotros sabemos lo que le pasó a Usa cuando tocó el arca de Jehová, hermano. Pero usted sabe que es lo más grande, que los filisteos la tocaron. Pero la tocaron. La montaron en el carro y la mandaron para Israel. Pero aquella gente no tenían lo que el pueblo de Dios tenía, hermano. ¿Cómo yo llego aquí? ¿Cómo yo llego aquí? Si llego aquí. Porque los altares ya son tarimas, hermano, y eso nosotros lo sabemos. Estos son plataformas, hermano, para traer lo de hoy. Puede ser un buen espectáculo o no. Puede ser una buena presentación, puede ser una buena charla, puede ser un buen discurso motivacional. Y mire que yo he tratado, hermano, de parecerme a Joel Austin. ¿Cómo, hermano? Hay un jovencito, no es tan jovencito, pero es un hombre joven, un ministro joven, se llama Steven Furtick. Y lo traigo porque él ha hecho noticia y tiene cierto reconocimiento siendo un pastor bautista del sur. La iglesia bautista en Estados Unidos está dividida en los bautistas del norte, que se consideran más liberales, y los bautistas del sur, que son más conservadores. Steven Furtick ha roto con la tradición bautista del sur, hermano, porque tiene su gran iglesia que él pastorea, y como parte de la generación joven que hacen un buen uso, hermano, un uso excelente de las redes sociales y los medios de comunicación, pues han alcanzado fama y fortuna en medio de su ministerio. Y no lo estoy diciendo como malo, lo que sí es malo a mis ojos, hermano, es primeramente el mensaje. Sí es motivacional y bien energético, hermano. Pero cuando en medio de su predicación él usa ya expresiones como que I am God Almighty. Yo soy Dios Todopoderoso. Y eso usted lo puede encontrar, hermano. Hay que buscarlo y lo va a encontrar. Cuando el mensaje es, hermano, y el muchacho también se ejercita, y entonces como se viste para la administración, hermano, es con, en algunas ocasiones, con t-shirt solamente, hermano, y se le ven los molleros, que son el doble de los míos. Y no es envidia, hermano. No. Pero usted sabe que el altar no es para eso, hermano. El altar no es para eso. Y en medio del mensaje, por ejemplo, dice, si tú no tienes fe, yo te doy de la mía. Entonces, ¿quién es el centro, hermano? ¿Quién es el centro? Él. Así le puedo seguir mencionando expresiones, hermano. Y la gente celebrando, ¿y de qué manera? Esto es santo, iglesia. Esta alfombra, así como está, iglesia, es santa. Ese techo que está agarrado por ahí y mojado por allá, es santo. Esos atrios, hermano, son santos. Y el altar
es santo. Cuando perdemos eso de vista, hermano, se perdió el temor. Voy a hablar contigo y voy con Juni. No me he olvidado. Y si mencionáramos aquí, hermano, que es un conflicto cada vez que se menciona, por ejemplo, para los ministros, los que ministran aquí en el altar, hermano. Si uno menciona cómo era Dios de exigente en la antigüedad, que la Escritura aún menciona los calzoncillos de los sacerdotes, cómo tenían que estar hechos y de qué material, y lo que cubría eso tenía que estar hecho de tal manera que no se descubriera la desnudez del sacerdote. ¿Y usted sabe qué consideraba Dios la desnudez? Se lo voy a describir con una de las instrucciones. Que al altar no se podía subir por gradas. Y gradas son escalones. Para que no se descubriera su desnudez. Y usted sabe que si la persona está vestida con la túnica, hermano, el éfod y todas esas cosas, y usted está subiendo por escalones, lo único que se le va a ver a usted, si se le ve algo, ¿qué es, hermano? Los tobillos. Para que no se descubriera su desnudez, porque para Dios, que se le vieran las carnes, era como estar desnudo delante de su altar. Y déjame decirte algo, iglesia. Mira si nosotros hemos perdido el temor, que la primera convicción que vino sobre el ser humano al momento de pecar fue el hecho de que estaban desnudos. Y usted sabe qué es la desnudez para nosotros hoy en día, hermano. Absolutamente nada. Porque hemos perdido el temor. Tenía que caer el 20 ahora que ya no tenemos tiempo, hermano. ¿Qué ibas a decir, Edgar? Amén. Eso ahí como usted dijo, pastor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová quiere decir que hay otros temores. Y aquí especifica el de Jehová. Y es el único que hace falta, sí. Pero hay más temores, Por eso nosotros le tememos a otras cosas. A veces le tenemos más miedo, hermano, al jefe que a Dios. Porque si el jefe me dice a mí que haga algo que vaya en contra de la ley de Dios, muchas veces seguimos la instrucción del jefe, hermano. Y nos vamos por encima de Dios por temor al jefe. Y quiere decir que no le tenemos temor a Dios. Amén. Dime, Pedro. Sí, hablando aquí en el Nuevo Testamento. Ajá. El apóstol Pablo le escribe a un ministro, a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15 de su primera carta. Él le dice, estas cosas te escribo para que si tardo sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces no es cualquier cosa. No. Para Pablo. No es cualquier cosa para Timoteo. Y para nosotros. Es esta la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Nos sabemos conducir nosotros, hermanos, en la iglesia del Dios viviente. Porque acuérdate que estamos hablando de la fe del malo, pensando nosotros que el malo es otro, no nosotros. No, el pastor no es el malo, el pastor es el más malo. Sí. Pero que yo estoy de acuerdo, hermano, porque yo digo como Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Así que si usted me considera a mí el más malo, amén, así sea. Pero usted sabe que si yo soy el más malo, eso implica también que usted también es malo. Juni, Juni, dime, Juni. Esto que voy
en el caso de que ande navegando. Porque todo lo que se ha acentuado, todos los ejemplos que se han tocado el día de hoy, es en base a los tiempos de antes, el antiguo pacto, Ajá. ¿verdad? Y cualquiera diría, el nuevo pacto no habla de eso, el nuevo pacto habla de una gracia. Y el nuevo pacto, inclusive, Ajá, sí, sí. aún más peligroso y pesado Claro. que el antiguo. Más exigente. Sí, porque lo que sucede es que Dios se cansó de que tal vez hasta cierto punto la gente reverenciara lo que en verdad era santo, que era aquel tabernáculo, el lugar de reunión. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Ya no vamos a hacer ese, ahora tú vas a hacer el tabernáculo. Yes. Es que siempre el tabernáculo fue figura de lo que iba a venir. Pero mira cómo el Señor me lo da ahora mismo. Ajá. Porque la situación es esta. Si esto aquí no lo respetamos, entonces el problema está en el corazón. Por supuesto. Porque entonces lo primero que tenemos que hacer es reverenciar lo que nosotros somos para Dios. Y tener ese fuego encendido. Por lo cual te aconsejo, decía Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Te voy a decir uno más grave que ese todavía. En 1 Corintios. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto de la gracia. Ahora sí. Ok. Díleselo a Ananías y a Zafira. Dígaselo al mago Elimas. Aunque, estoy en el verso 12, solamente lo voy a leer y aquí terminamos. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces, Zulma, aquí vemos que es el temor a Dios. Los que a Dios temen o que tienen temor a Dios o temor a Jehová. ¿Ves cómo la expresión entonces se vuelve el temor de Jehová? Se convierte en el temor a Jehová. Y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Qué queremos nosotros, hermano? ¿Qué queremos nosotros? ¿La fe del malo o el temor de Dios? Yo quiero el temor de Dios. Vamos a tener